un pueblo que se alegra también en el Señor, amén. Gloria sea al Señor. Y aquí, como decíamos, y aquí dice el Señor, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Amén. Nos hemos gozado delante de la presencia de Dios, pues ahora vamos a recibir la palabra de Dios, también con ese mismo gozo, amén. Sabiendo que todo lo que se hace acá llegue como olor fragante delante de la presencia de Dios. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 9. Amén. Dice: una nación pecadora. Visión de Isaías. Gloria a Dios. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como el asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viñas y como cebada, como cabaña, en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra, gloria al Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Amantísimo Dios poderoso, en esta noche, Señor, permítenos, Señor, estar delante de tu presencia. Esta palabra, Señor, salga con exhortación, consolación y edificación para tu pueblo. Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor, esta tu palabra. Señor, que sea, Señor, con denuedo para nuestra vida. Que sea, Señor, como, aleluya, Padre Santo, esta palabra que sea, Señor, de edificación para nosotros, Señor. Sabiendo, Señor, que cada día está cerca tu venida, Señor. Padre, porque muchas cosas se ven. Hoy, Señor, la ciencia ha aumentado. Señor, Padre Santo, antes, Señor, Padre mío celestial, se veía, Señor, y tu palabra decía en esos tiempos, Padre, que era, Señor, Padre Santo, encontrarlos en el acto lícito, Señor, ilícito del adulterio, la fornicación. Pero hoy, Señor, a través de las redes sociales, se ven cuántas cosas, Señor, cuánta maldad, Señor, y tu palabra se cumple, lo que dice en el libro de Apocalipsis: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, Señor, y aún de los escogidos también, Señor, Padre Santo. Por eso que en estos tiempos ya no se ven tantos predicadores, tantos evangelistas en las calles predicando tu palabra, porque el amor de este pueblo, de este mundo se ha enfriado, Señor. Padre Santo, te pedimos en esta noche, Señor, que cada día renueves nuestra vida, nuestra forma de ser y nuestra conducta, Señor, delante del mundo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen sus asientos, mis hermanos. La palabra iniquidad proviene del latín, que quiere decir, aleluya, iniquitas, que se traduce como la cualidad de ser injusto, de maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Lo vuelvo a repetir, la palabra iniquidad proviene del latín, que quiere decir iniquitas, que se traduce como la cualidad de ser injustos, de ser maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. En este pasaje bíblico que hemos leído, vamos a descifrarlo versículo por versículo. Aleluya. Dice el profeta Isaías en el versículo 2, donde hemos dado lectura, donde da a conocer que la maldad del pueblo de Israel llegó a tal grado de darle la espalda a Dios. Hoy en día también hay cristianos, entre comillas, hay supuestos cristianos, decimos entre comillas porque si tú les preguntas, ellos van a decir, sí, yo soy cristiano. Pero hermanos, pero dice la palabra que hay cristianos, hay supuestamente cristianos que dicen ser cristianos, pero por sus hechos lo niegan, dicen, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas personas, muchas iglesias que están llenas de aquellos supuestos cristianos que dicen alabar a Dios, que dicen adorar a Dios, pero su corazón está lejos de aquel que los creó, que se llama Jehová Dios de los ejércitos, y a través de su Hijo amado Jesucristo, quien nos dio la vida a nosotros. Porque nosotros, dice la Biblia, que a pesar que andamos así como andan muchos, caminando por ahí, dice que éramos muertos en vida. No teníamos vida en el alma. Nuestra alma estaba muerta dentro de nosotros en nuestros delitos y pecados, según la palabra de Dios. Entonces, hermanos, muchos cristianos que dicen, aleluya, como dice la palabra de Dios, muchos cristianos que dicen, sí, yo soy cristiano, no, sí, yo alabo a Dios, ¿no? Y a veces, aún por ahí en el lugar donde trabajamos con mi esposa, muchas veces escuchamos, pues sí, soy cristiano, pero luego con sus hechos desmienten, con sus labios desmienten lo que están diciendo. Entonces, aquellos que dicen supuestamente ser cristianos, se vuelven, como dice la palabra de Dios, donde hemos dado lectura en el versículo 2, oí cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mucha gente que se rebela contra Dios, mucha gente que estuvo en los caminos de Dios, andó con Dios, pero no llegaron a ese fin que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿no? Porque no andó con Dios y se lo llevó el Señor. ¿Por qué? Porque no andaba con Dios, ¿verdad? Por eso se lo llevó el Señor. Pero hay mucha gente que anda con Dios, andó con Dios, caminó con Dios, pero se fueron torciendo mientras que iban, muchas veces aún hasta pastores, mientras iba creciendo la iglesia, comenzaron a querer ellos tratar de dar solamente lo que a la iglesia le convenía para que no se vaya a la grey. Muchas veces pasa eso en muchas iglesias. Amén. Entonces esa iglesia se vuelve una iglesia que dice amar a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿No? Iglesias que dicen profesar amar a Dios, pero su corazón está lejos de aquel Dios poderoso. Muchas iglesias que tienen en sus congregaciones, en sus congregantes, gente de odio, de rencor, son injustos, perversos, chismosos,
calumniadores, murmuradores, mentirosos. Y si seguimos la lista, es una lista sin fin. Que así Dios nos trae, a veces nos trae con todo eso el Señor. No, a veces somos chismosos, somos calumniadores, somos murmuradores, nos gusta ver pornografía de repente, o nos gusta ver cuantas cosas, aleluya, que desagradan a Dios, y Dios nos trae así. Pero tenemos que ir cambiando conforme andamos y caminamos en el Señor. Amén. Este viernes me alegré bastante y estábamos tocando un poco ese tema con los jóvenes. Hubieron cuatro jóvenes, ¿verdad? 4 jóvenes. Estaba Charito, estaba el hijo de nuestra hermana Yuli, Alexandro, estaba Luis y estaba Fabián, ¿no? Y se tornó interesante la enseñanza del viernes, que ya eran 8:30 y querían seguir. Entonces, ¿no? Y el pacto que era de 7 a 8 de la noche, ¿verdad? Pero como se volvió interesante, pues estuvimos hasta las 8:30, ¿verdad? No querían que... Lo que pasaba en nuestra reunión era diferente en otras reuniones. Por ejemplo, en otras reuniones hablan puro de la Biblia, pero no responden nuestras dudas que tenemos al respecto. Exacto. Entonces, esa es la idea de ser la reunión de jóvenes. Yo sé que como jóvenes ustedes tienen muchas dudas, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios, como le decía a un hermano ahí, después que salimos de la reunión, estuve hablando con él por teléfono. Entonces yo le digo, yo le doy gracias a Dios, porque todo lo que ustedes han pasado, yo lo he vivido siendo cristiano, porque yo me entregué a los 13 años. Y gracias a esas vivencias yo puedo aconsejarlos a ustedes por lo que van a pasar en el colegio, por lo que van a pasar quizás con los amigos, porque yo ya era cristiano a su edad, ¿no? Entonces le doy gracias a Dios por esas vivencias y esas tentaciones que tenía que vencer cuando era joven, ¿no? Entonces, y sigo siendo joven, como digo mi esposa, tengo 20 años todavía. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice, como hemos dado lectura en Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Gloria sea al Señor. Había un pueblo donde ahí dice, ¿no? Como decía Isaías, porque crié hijos y los engrandecí, ¿no? Pero ellos le dieron la espalda a Dios. Un pueblo rebelde, un pueblo, aleluya, que no aceptaba el ser hijo de Dios. Su condición de hijo de Dios lo rechazaron y lo tiraron por el suelo. Hay un dicho que dice también en el mundo, ¿no? Yo creo, como le decía a mi esposa, yo creo que todos los dichos que hay en el mundo, o refranes que hay en el mundo, lo han sacado de la Biblia, porque dice, hay un dicho que dice, o un refrán que dice en el mundo, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Por ahí va, creo, esta parte de la lectura que dice el Señor, ¿no? Porque crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, dice, ¿no? Entonces, hermanos, y sigue diciendo el profeta Isaías en el versículo 3, dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Este mensaje, ¿para qué? Para que un día, cuando estemos en la presencia de Dios, no haya excusa diciendo, Señor, el pastor no me dijo, Señor, nunca me predicaron que esto era malo, Señor, yo lo hacía porque no tenía conocimiento de esto. Pues este mensaje que estamos dando hoy día es para que tú tengas conocimiento que lo que estás haciendo o lo que estás tú queriendo hacer que no le agrada a Dios, eso se constituye pecado. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno tiene más conocimiento de la verdad, más pecado llegas a ver, ¿no? Porque si antes en el mundo no sabías que de repente la gente que mata porque por necesidad, dicen algunos que no debería ser así. Otros matan porque les gusta ya, porque son asesinos asueltos o porque son sicarios, ¿no? Pero cuando vienen a la palabra de Dios y la palabra dice, ellos comienzan a entender que la palabra de Dios dice no matarás, y ellos ya conocen eso, se les vuelve pecado. Por eso es que el Señor dice, cuando estabas en el mundo eras una criatura. Vienes a Jesús, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
porque no conocías a Dios. Pero conociendo a Dios y conoces tú y comienzas a leer y te das cuenta que lo que tú decías, una lisura, o lo que tú hablabas, quizás una broma colorada, un chiste colorado, y te reías y participabas de ello, como le decían los jóvenes, y tú ahora sabes y entiendes que eso es malo, entonces se vuelve pecado, porque ya conoces la verdad de Dios, y dice que la verdad de Dios, que la luz de Dios nos hará libres, ¿verdad? Entonces, conociendo eso, ya nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Por eso es que muchos de repente dirán, el pastor no me dijo esto, o en mi iglesia no me dijeron esto. Y es por eso que muchas iglesias están yendo al infierno con todo y su pastor. ¿Por qué? No es porque sea no, pero el pastor no me predicó. No es que el pastor no te predicó. Ahora es, como cristiano, es tu decisión y tu esfuerzo de buscar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios. Porque como decíamos la vez pasada, escudriñad las escrituras porque parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? ¿Por qué es que muchas iglesias se están yendo al infierno con todo y su pastor? Porque el pastor no predica la verdad, apaña el pecado, y por apañar el pecado, y la gente, los congregantes que no leen la Biblia, no se van a dar cuenta y dicen amén, dicen a todo lo que dice el pastor, y no escudriñan la palabra de Dios. Por eso es que se van a ir al infierno. Porque es también el deber de cada uno leer la palabra de Dios. Porque si el pastor te engaña, como hay muchas iglesias que no predican de pecado, como le decíamos la vez pasada, sino que predican prosperidad, amor, Dios es amor, Él no nos falla, Él es amor y puro amores. ¿Y cuándo te predican del infierno? ¿Cuándo te predican del pecado? ¿Cuándo te van a decir que si tú eres mentiroso, dice la palabra, como le decía la vez pasada, Apocalipsis 21:8, mas los cobardes, incrédulos, los abominables, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego? Nunca lo dicen, porque no quieren que la congregación se les vaya. No te dicen que eso es pecado, que sí, sigue viniendo con tu pantalón, sigue pintándote la cara, sigue poniéndote aretes. No te dicen nada. ¿Por qué? Porque quieren que tú no te vayas, porque quieren que tú sigas ahí diezmando, ofrendando, porque eso es lo que quieren. Pero la palabra de Dios me dice, ¿qué prefiero yo? Gálatas 1:10. Desde el 9 comiencen a leer. ¿Qué prefiero yo? ¿Agradar al hombre o agradar a Dios? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y si no soy siervo de Cristo, pues soy siervo del otro, ¿verdad? Porque hay dos señores, dice la Biblia. Hay el Dios de este mundo, el Dios de las tinieblas. Y quizás muchos dirán, no, pero yo vengo a la iglesia, yo soy cristiano. Sí, habían cristianos en esos tiempos de Jesús. Los fariseos eran maestros de la ley, eran doctores de la ley, sabían la palabra de Dios, y ellos eran los que andaban con los primeros pergaminos o las primeras hojas de papiro donde se escribió la Biblia. Ellos lo tenían, y ellos decían, no, pero ¿por qué? Si nosotros somos de vuestro padre Abraham, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, no se equivoquen, no se equivoquen. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de él queréis hacer. Entonces, si tú haces la obra del diablo, yo no te puedo decir que eres hijo de Dios. Muchas personas dicen, ay, no fue un buen hombre, se murió y se fue al cielo. No, sino, aunque suene duro, muchas veces por no hacerle sentir mal, decimos, sí se fue al cielo y yo tuve compasión de él. No, hay que decir la verdad. Si no fue un cristiano, si no se entregó a Cristo, se fue al infierno. Porque la palabra de Dios dice, mas a todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y yo no soy Dios para decir, está en el cielo. Y decimos con seguridad que está en el infierno porque creemos en la palabra, y la palabra dice que será condenado. Y si fue un chismoso, si fue un mentiroso, si fue un mujeriego, si fue un parrandero, si fue un drogadito, se va a tener que ir al infierno. Yo no puedo decir, no, si está en el cielo, como dicen los curas, ¿no?
vamos a hacer la misa porque ¿cómo dice? Que en paz descanse y que de Dios goce, dice, ¿no? No, que va a gozar. ¿Ah? Todo lo que hace la Iglesia Católica es católico. Entonces, no es que nosotros tengamos odio, cólera, no, eso no va con nosotros, sino que con la Iglesia Católica, sino que nosotros denunciamos las cosas que ellos hacen. Una de las cosas que hacen ellos es hacer misa por los muertos, ¿no? Y te cobran un dineral por hacer una misa por un muerto. Y la Biblia dice, basta, como les decía el día viernes, basta que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. No hay que, no, después de muerto yo me arrepiento, no hay nada. Mueres, juicio. Si has sido bueno, vas al cielo. Y si has sido malo, vas al infierno. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Quién se acuerda? A ver, qué dije, qué ejemplo di el día viernes. ¿Se acuerda que le di un ejemplo del rico y el Lázaro? Del rico y el Lázaro. No, creo que tú saliste un ratito, creo. No salimos para nada. Bueno, entonces, parte de la enseñanza de jóvenes va como consejería también, ¿no? Porque ellos todavía están en ese diario caminar, ¿no? De la juventud, la adolescencia y todos sus problemas que trae eso, ¿no? Entonces, seguimos. Dice la palabra de Dios, como decía, aleluya, en el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es lo que está pasando en todas las iglesias. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias, en grandes iglesias que, aleluya, que hay por Estados Unidos, que hay, aleluya, por Colombia o acá en el mismo Perú, donde congregan como 100, 200, 300, 500 personas, congregan ahí. Pero ¿qué les falta a esa iglesia? Que están siguiendo, aleluya, doctrina de hombres errados, aleluya, diciéndose ser grandes profetas de Dios. Tira de mentirosos, aleluya, que el Señor los reprenda, aleluya. Tantos hombres que se vienen diciendo, aleluya, yo soy profeta, porque estudiaron en una escuela quizás de profeta, porque un tiempo me lo dijeron a mí también. Oh, hermano, anda allá, enséñate, prepárate en esa escuela de profeta, ahí te van a enseñar a profetizar, ahí te van a enseñar a hablar en lengua, que el Señor los reprenda, le dije, porque, aleluya, para ser profeta, el Señor es el que te instruye, para hablar en lengua, es cuando el Espíritu Santo de Dios te bautiza a ti. No es que alguien te enseñe a hablar en lenguas, es el Señor quien te bautiza, es el Espíritu Santo quien viene a tu vida, así como en el Pentecostés. Dice que estaban 120 en el Pentecostés, una bonita historia en el libro de Mateo. Estaban 120 alabando al Señor y vino el Espíritu Santo como llama de fuego en cada uno de sus cabezas y comenzaron a hablar en lenguas, aleluya, tanto en lenguas terrenales como en lenguas espirituales y angelicales, aleluya. Y todo el mundo se quedó maravillado. Hermano, me acuerdo hace unos 10 años atrás, me fui a visitar una iglesia de un pastor por acá, por Caquetá. Hermanos, y me dijeron, vamos a esa escuela, ahí donde me propusieron, vamos a la escuela de profetas. Ahí te van a enseñar a profetizar, ahí te van a enseñar a orar, ahí te van a enseñar a hablar en lenguas. Lo digo de frente, hijos del diablo, porque, aleluya, a veces comienzan en el espíritu y terminan en la carne. Comienzan en el espíritu y terminan, aleluya, tantas letras se vuelven, dice la palabra, y lo voy a decir como dice en el libro, en la Biblia católica, la más antigua, se vuelven, disculpen la palabra si es mala palabra, pero la Biblia católica lo habla así, se vuelven imbéciles, dice la palabra de Dios en el libro, aleluya, en la Biblia católica. Una vez una señora bien antigua, bien anciana, que ya falleció allá en el norte, me mostró su Biblia católica y me dijo, mira, jovencito, me dijo, acá habla más fuerte. Yo me he dado cuenta que su Biblia de ustedes habla más despacio. Acá en la Biblia de nosotros dice, y se volvieron inútiles. Pero en la Biblia de ella decía, se volvieron imbéciles. Así decía su Biblia. Y era una Biblia más antigua que la Reina Valera que ella tenía.
que siempre lo abría acostado en su cama, pero nunca la leía, hasta que un día la leyó y se dio cuenta que era fuerte la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay muchas iglesias grandes, como les decía, inmensas, donde la iglesia, los jóvenes, los adolescentes y los hermanos van y salen igual como entraron. Y el pastor les dice, miren ahí. Y vi una vez ahí que el Señor tenga misericordia de ese varón, donde Cash Luna se ponía, tiraba la Biblia, ¿qué le pasa? A ver, ahí una columna de fuego, decía. Hijo del diablo, que el Señor lo reprenda. Hermanos, Dios no es juego de nadie. No es tu títere para que tú digas, ven, haz esto, el Señor te dice esto. Si no está fundamentado en la palabra de Dios, eso se constituye un anticristo, anticristiano, antibíblico. Hermanos, y es que por eso que mucha gente se pierde por falta de conocimiento. Otra hermana me decía, hermano, yo vengo a la iglesia todos los días, y eso lo viví yo mismo, aleluya, cuando estaba ministrando a otra iglesia. Hermano, yo vengo acá a la iglesia, y mi antiguo pastor que estaba acá me decía, porque ella me dijo de frente, no, mi hermano pastor, el antiguo pastor me decía esto, que si yo vengo a la iglesia, dice la palabra de Dios. Y agarra lo que les decía la vez pasada, el viernes a los chicos, que les decía sobre las tentaciones, creo que estuve hablando con ustedes, sobre las tentaciones de Jesús. ¿Sí, no? ¿Se acuerdan? Entonces, que dijo, tírate porque escrito está, ¿verdad? Y el enemigo agarra la palabra. Y la hermana me decía, yo vengo porque el antiguo pastor me dijo que si yo vengo, seré salvo yo y toda mi casa. Le digo, hermana, ¿y su esposo dónde está? Bailando, está en la fiesta, mi hija anda por ahí con los amigos. Y eso le ha dicho su pastor, que si usted viene a la iglesia, va a ser salvo usted. Toda la familia ya está salvo. Mentira del diablo, le digo. Es una mentira, que el Señor lo reprenda. Dice la palabra de Dios. Hay que saber interpretar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Pedro le dijo, no te mates. Y aquel hombre, aquel centurión que estaba encargado de cuidar las cárceles, le dijo, ¿y qué pude hacer? Acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero eso tiene un significado. Amén. No es que tú vas a estar aquí en la iglesia y porque tú estás en la iglesia tu familia va a ser salvo. No, si tu familia muere en pecado, pues va al infierno, porque la salvación es personal. Amén. ¿Cuándo viene a ser salvo tu familia? Cuando por la luz que tú tienes, por la luz de la palabra que tú tienes, alumbras tu hogar y tu hogar se va alumbrando. Y esa chispa, ¿han visto esta chispa de Navidad? Que ustedes tienen a veces que salen chispitas, ¿han comprado alguna vez? Sí. Ya, ustedes para prender otra chispa tienen que juntarla, ¿verdad? La juntan y ¡pum! La otra agarra fuego y se va prendiendo, ¿verdad? Y así sucesivamente van prendiendo igual que los fósforos. Si tú prendes un fósforo, le unes la otra cabecita, el otro fosforito se va a prender, ¿verdad? Entonces, así pasa en la vida cristiana. Tú tienes que ser esa chispa que alumbre al otro que está en tu hogar, y ese otro tu esposo va a alumbrar a tus hijos y tus hijos van a alumbrar a sus amigos, y es una cadena de alumbre que cuando te das cuenta ya salvaste a todo tu salón. Como le dije a los niños, ¿va? Me decían los niños, pero hermano, nosotros a veces recibimos bullying en el colegio. Le digo, no, nos decía Luis Laviano que a veces le decían diablo a sus amigos que también decían ser cristianos, ¿verdad? No, nos dicen en el parque, a la paz de ustedes. Claro, entonces yo les digo, yo les compartí a ellos, ¿no? Mira, cuando, como les decía a ellos, había un tiempo en que se puso de moda, se puede decir, un cura católico, ¿se acuerdan? Que decía el hermano Pablo, que predicaba, creo que en el canal 4, si no me equivoco, a las 12 del mediodía. Sí, nos comentó, pero no se acuerda. No, pero acá ya, como están los que ya han conocido, porque eso salió, creo que si no me equivoco, en el 97, el 95, el 97, por ahí. Entonces, y a mí me comenzaron a molestar en el colegio, ¿no? Hermano Pablo, ahí vienen los hermanos de Jerusalén, me decían, ¿no? Me molestaban,
cada vez que me vean, ahí viene el hermano Pablo, queridos hermanos de Jerusalén, me molestaban, ¿no? Entonces, yo por eso les aconsejaba a los chicos, es verdad, si tú te molestas, peor es. Y en esa molestia, el otro te va a decir más cosas y tú vas a entrar, ya no vas a actuar como cristiano, sino te va a entrar la ira, ¿verdad? Entonces, y eso ya se convierte en pecado. Entonces, hermanos, dice, volviendo al tema, dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, Oseas, capítulo 4, versículo 6, que queda en el Antiguo Testamento, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Gloria a Dios. Hermanos, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. De conocimiento no habla de un conocimiento natural, sino de un conocimiento espiritual, de palabra de Dios. Y que muchas veces, hermanos, han salido tantos engañadores que si no analizamos bien a todo lo que ellos nos dicen, decimos amén, porque dicen un poco de palabra de Dios y no la entienden bien y te la explican a su modo, y como hay parte de palabra de Dios, decimos amén, decimos a todo lo que dicen. Hay que analizar, hay que estudiar. Cuando veamos, y eso le decía a Charo Quispe, ¿no? Cuando veamos algo en el celular, en el TikTok, porque también ahora ya vemos que en Kawaii, TikTok, colocan cosas de hermanos de otros países que colocan prédicas, ¿verdad? Entonces, cuando veamos eso, analicemos, tengamos una Biblia acostada, analicemos bien lo que está diciendo y no pongamos ya, amén, gloria a Dios, porque muchas veces son cosas y doctrinas humanas que aparentemente llevan algo de palabra de Dios que puede ser la primera estrofita y el resto te lo dejan, como decía el diablo, ¿no? Lánzate, porque escrito está, les dije, ¿no? A sus ángeles mandarán acerca de ti para que no choque tu pie en piedra. Y si tú escuchas eso, amén, y me lanzo para abajo, y eso es, como dijo Charo Quispe que me dijo, hermano, y si alguien me dice que ponga la mano en la corriente y que yo estoy con Dios, Dios me va a salvar, no, eso se llama tentar a Dios. Y Dios, no, claro, entonces Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Entonces, al querer hacer esto, les comparto una anécdota. Había un hombre, esto lo di en mi primera prédica que dimos acá, había un hombre que estaba en la selva, ¿no? Ahí estaba pasando un puente y se rompe el puente, y él ahí agarrado de una cuerda y el agua que se lo llevaba, ¿no? Y vino los bomberos a quererlo salvar y dijo, no, Dios me va a salvar. Vinieron los rescatistas, los soldados a rescatarlo, no, Dios me va a salvar. Vinieron, aleluya, hombres a lanzarle con el helicóptero, a lanzarle una soga para que lo salvara. Y él, no, Dios me va a salvar, porque yo soy cristiano y Dios me va a salvar. El hombre se ahogó. Dice, cuando fue al cielo, dijo, Señor, ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dijo, pero yo te mandé bomberos, te mandé rescatistas, te mandé helicóptero para que te salvaran y no quisiste. Entonces, hermano, no es bueno probar a Dios con eso, ¿no? Ese ya es querer tentar a Dios o querer hacer que Dios haga nuestra voluntad. Amén. Y Él es un Dios poderoso. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, no Él la voluntad de nosotros. Amén. Entonces, hay muchas cosas y dudas que a veces los jóvenes tienen, ¿no? Y eso, para eso es la escuela de jóvenes, para resolver todas las dudas, ¿no? Entonces, hermanos, lo que nos recomienda Oseas, que dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también, dice el Señor, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote. En este caso es para que no seas hijo de Dios. Hay muchas personas que de repente, ahorita somos pequeños, de repente estamos entendiendo la palabra de Dios, pero van a venir, cuando crezcamos, van a venir personas que solamente van a ser oidores y solamente van a ser cizaña de repente,
Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe, porque en toda iglesia tiene que haber trigo y cizaña. Porque la parábola del trigo y la cizaña dice que crecieron las cizañas juntamente con el trigo y dijo, Señor, ¿lo arranco? No, déjalo que crezcan. Cuando crezcan arrancaremos la cizaña y lo será echado al fuego y el trigo será echado al granero. Entonces es necesario que crezca el trigo y la cizaña juntamente con nosotros. Entonces, hermanos, escudriñemos la palabra porque en ella parece que tenemos la vida eterna. Y sigue diciendo el profeta Isaías en el versículo 6, que dice, aleluya, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, 7, y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Hermanos, nos sigue hablando acá Isaías y nos habla que este pueblo se pierde por falta de conocimiento, cometen muchas maldades, y que hay hoy en día muchos que dicen Jesucristo es amor, Él nos perdona, o yo no sabía, muchas excusas que ponemos, no, yo no sabía que esto era pecado. Otros ponen su excusa y dicen, no, Dios es amor, Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo, pero hermanos, no hay que ser residentes en pecar en lo mismo. Es verdad, Dios te va a perdonar, porque Él mismo, Jesucristo, dijo, cuando vino Pedro, dijo, Señor, ¿y cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿70 veces? 70 veces 7. ¿No? 70 veces 7. ¿Y Pedro le dijo 7 veces? No, 70 veces 7. Eso también le compartíamos a los jóvenes, ¿se acuerdan? Ese texto bíblico. Entonces, 70 veces 7, está bien, ¿no? Y a veces cometemos el error de decir, no, pero Dios perdona 70, más de 70 veces 7. Y yo le decía, 70 veces 7 por día. Porque muchos jóvenes me decían, hermano, pero si viene y me hace esto, y luego más tarde me vuelve a hacer esto, ¿no? Y Jesús le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Le dijo, por día. Y Jesús le dijo, 70 veces 7 en un día. Entonces, hermanos, muchas veces, como le decía hace ratito, rescindimos en pecar sin saber que la palabra de Dios dice que es vuestra vida. Vuestra vida es como nieblina. Hoy aparece y mañana desaparece. Ese es, su significado es, hoy estás vivo, saliendo de acá puedes estar muerto. Y el Señor respondió y dice, ¿qué será de ti? ¿Qué será de ti? Entonces, hermanos, hay una cesta de los salvos, siempre salvos, que dice, no, pero si ya tú aceptaste a Cristo, eres salvo y ya así mueras en pecado, Dios ya te salvó, porque si una vez fuiste hijo, ya nunca más dejas de ser hijo. Y nos dan el ejemplo de nosotros, ¿no? Como humanos, dice, si tú das a luz a un hijo, siempre, por más que sea renegado, siempre va a ser tu hijo, dicen, ¿no? Hermanos, con una comparación que no tiene fundamento en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, el que persevera hasta el fin, y esto está hablando a los hijos de Dios, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero el que no persevera, ¿dónde se quedará entonces? Por eso dice, procurad entrar por la puerta estrecha, porque angosto y espacioso es el camino que lleva y conduce a la perdición. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando rescindamos en el pecado, hay que ver en qué es el enemigo, en qué nos está poniendo esa falla, esa traba, y en qué estamos cayendo, y analizarlo y estudiarlo. Tenemos que decir que los hijos de Dios son más sagaces y más astutos que los hijos del diablo. Entonces tenemos que estudiar. No, yo sé que ese muchacho siempre me dice que soy fea, y ahí yo me encolerizo y peleo con él. Pues no voy a caer en eso.
Ahora de hoy en adelante, Señor, comienzas a orar por tu autoestima. Porque cuando alguien te dice que eres fea y tú te molestas, tu autoestima comienza a decaer. Y es por eso que te causa molestia, ¿no? O cuando alguien te dice, mira, tú te dice alguna grosería, ¿no? Y tú te molestas, el Señor controla este impulso de ira. Y comienzas a pedirle al Señor por eso y Dios te va a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, ya siendo las 9:15, ya vamos a darle por terminado, me he quedado ni por la mitad del tema. Gloria a Dios. Entonces, ¿te parece si le seguimos la otra semana? Por la segunda parte, amén. Gloria a Dios. Entonces nos quedamos, no sin antes leer este último versículo para ya para terminar la primera hoja, ya la otra semana seguimos con la siguiente hoja. Dice Isaías 1 del 18 al 20, dice. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para no rescindir o no estar en pecado? ¿Qué necesitamos? ¿Alguien sabe qué necesitamos para no estar en pecado? Vamos a leer lo que dice. ¿Ah? ¿Ser bendecidos? Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías 1, 18 y 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando tú vienes al Señor y le entregas tus pecados, y le entregas, Señor, el pecado hecho esto, Dios te va a perdonar. Seguimos leyendo, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieras y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieras y comieres, y serán emblanquecidos. Si fueres rojo como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieras y oyeras, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Amén? Entonces, ¿qué necesitamos para nosotros para ser limpios? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces, hermanos, con esto terminamos el mensaje y dejamos para una segunda parte la siguiente hoja. Amén. Los invito a ponerse de pie y vamos a orar, a darle gracias al Señor por gracias Señor por todo lo que has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, bendícelos, guárdalos y cuídalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Mañana es lunes, Señor, un nuevo día. Empezamos una semana según nuestro calendario, porque sabemos, Señor, por tu palabra y por las historias y por lo que hemos buscado, Señor, que el primer día en Israel comienza el día domingo, pero según nuestro calendario nosotros tenemos el día lunes, Señor. Así que mañana, Señor, comenzamos un nuevo día de semana. Bendice a cada hermana, bendice a cada hermano. Bendícelos, Señor, guárdalos y cuídalos en su día a día. Gracias te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.